Gloria a Dios. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Espero que estén muy bien en el Señor en esta hora. La parábola del sembrador. Esta parábola tiene una profundidad que yo nunca había visto antes. Hace poco, leyendo y meditando por la mañana, entendí algo que yo siempre me preguntaba. ¿Qué querrá decir esto? Hay una parte de la parábola del sembrador, y voy a estar leyendo en Lucas capítulo 8, creo que está en otro de los evangelios, pero yo la estaba leyendo en Lucas, en el capítulo 8, y hay una parte, después que el Señor le explica a los discípulos el significado, de esa parábola. Él les da una advertencia. Y esta advertencia yo nunca entendía por qué es que el Señor decía esas palabras. No podía relacionar las palabras del versículo 18 con el resto de la enseñanza de la parábola del sembrador. Antes de proseguir, déjame leer ese versículo para que sepas de qué estoy hablando. El Señor dice la parábola a una multitud, después los discípulos, aparte, Él se le explica. Pero después que se le explica, le da esta advertencia. El versículo 18 dice: mirad pues cómo oís, porque a cualquiera que tuviere, les será dado, y a cualquiera que no tuviere, aún lo que parece tener, les será quitado. Una vez más, mirad pues cómo oís. O sea, ten cuidado. Hay otra versión que dice: ten mucho cuidado cómo tú oyes. Es una advertencia a cómo uno oye. Yo nunca entendía por qué él dijo esto. Y él explica y dice: porque a cualquiera que tuviere, le será dado. O sea, el que tenga, se le dará más. Y a cualquiera que no tuviere, aún lo que parece tener, le será quitado. El Señor da una advertencia de que hay que ser muy cuidadoso en la manera que uno escucha, oye. Obviamente, está hablando más allá del oír natural, porque todos aquí escucharon y oyeron la parábola, pero poquitos lograron entenderla. Eso está hablando del oído espiritual. ¿Sabías tú que dentro de tu corazón hay un oído espiritual? Y muchas personas no pueden oír ni percibir las palabras de Dios porque ese oído espiritual que está en el corazón no está circuncidado. Pero el Señor le da una advertencia a las personas que yo asumo que tienen el corazón circuncidado, porque le dice: ten mucho cuidado en la forma que oyes. Son gente que tienen oídos para oír. Oído para oír es un oído espiritual. No todos tienen oído para oír. Muchos tienen oídos y oyen cosas, pero no entienden. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? El que tenga oídos para oír de forma espiritual, que pueda captar y entender lo que el Espíritu dice, a esas personas oigan. ¿Por qué a esas personas nada más? Porque los otros, aunque oigan, no oyen. Aunque ven, no ven. Muy bien. Volvemos al principio. ¿Por qué esta advertencia? Me preguntaba yo por años y años. ¿Cómo es que dice? Mirad pues cómo oís. Esto se lo dice a sus discípulos. No se lo dice a la multitud. Porque a cualquiera que tuviere, le será dado. Y a cualquiera que no tuviere, aún lo que parece tener, le será quitado. Muy bien.
sin tomar mucho tiempo. Voy a recordar la parábola bien rapidito. Habían 4 diferentes de personas en esta parábola que reciben la semilla o la palabra de Dios. La semilla, la simiente del sembrador es la palabra de Dios. Eso lo explica Jesús. La palabra de Dios es una semilla que tiene que ser sembrada en los corazones. Pues sucede que el sembrador salió a sembrar. Ese es el que predica, el que habla la palabra de Dios, el profeta, o que sea. Cualquier persona que Dios envía a sembrar semilla en alguien. El sembrador salió a sembrar. ¿Qué sucede? Parte de la semilla que él tiró cayó sobre el camino. Esa es la persona número 1. Parte cayó en un lugar que habían piedras o pedregales. Esa es la persona número 2. Parte cayó en un lugar donde habían espinos. Esa es la persona número 3. Y parte de la semilla que sembró el sembrador cayó en un terreno bueno. Son 4 personajes. Estos son personas a quienes les llega la palabra de Dios, a quienes les llega a su oído la predicación o proclamación del evangelio. 4 personas. 1 son como los que la semilla cae en camino, otro semilla cae en pedregales, otros están rodeados de espinos y abrojos y otros tienen su terreno bien preparadito para recibir la semilla completa. El número 1, ¿qué quiere decir eso de que en el camino, la semilla cayó en el camino? En un camino no se siembra porque un camino está duro. Por ahí pasa muchas personas, pasan animales, pasan vehículos y eso está compactado, la semilla no puede entrar. Ese tipo de personas que tienen el corazón duro y le hablan la palabra y eso como que no le compenetra, no le penetra dentro del corazón. ¿Qué sucede? Rápido vienen las aves del cielo, que es el diablo, y se roba la semilla. O si no, esa semilla es atropellada por los que pasan por ahí. La cuestión es que él pierde esa semilla. Ahí tú puedes ver que aún lo que esa persona tuvo, que fue la semilla, la tuvo encimita de su camino. Luego le fue quitado. Le dieron semilla, pero luego le fue quitada esa semilla. Una de las maneras es que viene el diablo y se la roba. ¿Por qué? Porque no entendió. No tenía el corazón suficientemente sensible para entender y recibir la palabra de Dios. Número 2, los que están, la semilla que cae en pedregales. Hay personas que son como un pedregal. Pero estas personas, aunque es como una piedra, es como un pedregal, la semilla de alguna manera encuentra un boquetito y entra. Y logra, ¿cómo se dice? No florecer. Logra salir una matita. Y dice que lo hace rápido. Estas personas es como si se convirtieran con mucho gozo rápido. Y tú los ves con mucho gozo. Reciben la palabra. Muchachos, están encendidos, están en el fuego y todo es Cristo. Pero de momento viene la primera tribulación, el primer problema, la primera persecución que llega a su vida. ¡Pap! Y son matados. ¿Por qué? Porque esa semilla, como cayó en un lugar pedregoso, no pudo tener raíces. Eso lo que hizo es que brotó rápidamente. Brotó un palito rápidamente, una matita rápidamente. Y entonces uno vio vida. Pero no era una vida permanente. Era una vida muy superficial. Esa persona, aún lo que uno vio que tuvo, que se le dio de parte de Dios, llega el momento que le fue quitado. Y lo mismo sucedió con lo de los espinos y los abrojos. La persona recibió, cayó en buena tierra, pero estaba rodeada de, bueno, eso no es buena tierra, pero era una tierra donde la semilla pudo entrar y pudo brotar una matita. Desafortunadamente, los espinos y los abrojos fueron más grandes y más fuertes que esa matita que estaba tratando de salir y buscar la luz del sol y ahogaron la matita y se le murió.
So, ahí tú ves una tercera persona que aún lo que parecía tener, luego le fue quitado. Y por último está el buen terreno, que ese terreno recibe la semilla, no hay ningún obstáculo, no hay nada contrario, no hay nada que evite que esa semilla florezca y sea fructífera. Ese terreno recibe la semilla de una matita y la matita tiene suficiente tiempo y el buen ambiente para poder crecer, llegar a una madurez, dar fruto hasta perfección. Y la Biblia llama ese terreno, la razón, el del bueno, la razón que fue así es porque dice el versículo 15, la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto en paciencia. Hay dos características de este tipo de corazón. Es bueno y recto. Ahora, eso no es lo único. No solamente tiene esta persona un corazón bueno y recto, pero sigue diciendo que retiene. Escuche eso bien, esa es la palabra clave. Retiene la palabra oída. ¿Por qué eso es clave ahí? Porque los otros no retuvieron lo que recibieron. ¿Qué fue lo que habían recibido? La palabra, la semilla. La recibieron, pero no la retuvieron. Aún lo que parecieran, lo que tenían, les fue quitado. La diferencia entre las tres primeras y la última, que es el buen terreno, no solamente es que era un buen terreno, que era fértil, no solamente es eso. Es que el último terreno que Dios le llama bueno, además de ser bueno, retiene la semilla, retiene la palabra, no la suelta, no deja que nadie se la quite, no deja que el enemigo se la robe, no deja que el sol se la marchite, no deja que los afanes de la vida, las preocupaciones, el amor por la riqueza, nada de eso se la ahogue. Eso es lo que representa los espinos y los abrojos. Preocupaciones, quehaceres, deseos, metas y logros personales que uno tiene. Y aún, dice allí, pasatiempos en la versión antigua. Otras versiones dicen los placeres de la vida. Hay gente que recibiendo la palabra de Dios, pero todavía se dedican a placeres en la vida, a pasarla bien, a tener buen tiempo, la familia, los amigos. Y eso no hay quien se lo quite. Eso es un becerro de oro. Y no que uno no pueda compartir, pero hay gente que le dedican la vida a eso, no están dispuestos a sacrificar eso por Cristo. Y por causa de eso, pierden la semilla o la palabra que recibieron. Ahora entiendo, después de tantos años, qué terrible este versículo. Que yo decía, ¿por qué este versículo está introducido aquí? Es como que Jesús dijo eso ahí, en medio de esa parábola, en medio de esa enseñanza. Yo no entiendo por qué. ¿Qué relación, me preguntaba yo, qué relación tiene este versículo con el resto de la parábola? Es porque la parábola, no solamente está hablando del tipo de terreno, pero también está hablando de retener la palabra. No todos retienen la palabra. La gran mayoría, aquí 3 de 4, no retienen la palabra, no retienen lo que recibieron. Y este es el punto clave que Jesús da una advertencia. Porque Dios puede preparar tu corazón para recibir la palabra. Pero Él da una advertencia porque esa palabra puede que no sea retenida. Y yo sé que esto va en contra de la teología de algunas personas. Porque hay gente que dice, no, que el don que Dios da, eso Él no se arrepiente de eso, Él te lo da. Pero aquí te dio el don de la palabra. El don de la semilla, el don del evangelio, y él mismo está diciendo que te puede ser robado, se puede morir, puede ser ahogado. Por ende, tienes que tener cuidado de que la palabra que ha sido plantada en ti sea retenida. Y no solamente retenida por un poco tiempo, porque los otros todos tuvieron la semilla por un poco tiempo, algunos menos, otros más. Pero el punto no es un poco de tiempo, ni mucho tiempo, es hasta el fin. Por eso es que dice, mirad pues cómo oís.
Hay que tener mucho cuidado cómo uno recibe la palabra, cómo uno le pone atención. Hay que meditarla. Hay que contar el costo. No solamente oigas al predicador, no solamente leas y percibas por encima, medita. Medita bien qué es lo que tú estás escuchando, qué es lo que tú estás leyendo, qué es lo que Dios te está hablando, qué estás meditando. Y medita bien, wow, ¿cómo yo puedo lograr esto? Medita bien cómo me puedo acercar más a Dios, cómo puedo hacer esta palabra, esta Biblia, una realidad en mí. ¿Cómo puedo evitar las trampas de las que ella me advierte que vendrán en el camino? Mira pues cómo es. La manera que uno oye la palabra, hay personas que la escuchan como si pues, están predicando la palabra, qué bueno, y hasta se gozan. Porque así fue el que cayó sobre pedregales. Se gozan, brotan rápido y dicen aleluya, gloria a Dios, Cristo es bueno, Dios es real, Dios es amor. Y usted lo ve que es un gozo que a veces tienen más gozo y más fuego que gente que lleva muchos años en la iglesia. Pero se mueren. Mirad pues cómo oís. Ese es el principio del asunto y es lo más principal y lo más importante. No solamente hay que oír, hay que tener cuidado cómo oímos. Hay que ser espiritual en el oír. Es posible ser carnal o inmaduro, es una mejor palabra, quién sabe. Inmaduro en la forma que oímos. Aunque estemos convertidos, arrepentidos y tratando de servir a Dios, es posible que escuchemos la palabra con inmadurez. Esa inmadurez, entonces lo tomamos como que la palabra la escuchamos por encima, no la atesoramos, no le vemos el valor, no le vemos la grandeza, la seriedad al asunto. Que eso es un problema bien grande en la sociedad de hoy, que todo el mundo piensa que todo es relativo, no es tan importante seguir las reglas, no tienes que ser tan estricto ni serio con las cosas de Dios. No, mi hermano, Cristo dice, ten cuidado cómo tú oyes. O como dice otra versión, ¿cómo es que decía la otra versión? En inglés dice take heed, es como una advertencia. Ten mucho cuidado, pon mucha atención. ¿Cómo oyes? Yo espero que esto se esté haciendo claro. La parte que estoy enfatizando ahora no es solamente oír, hay que oír bien. Usted nunca ha tenido la experiencia que usted escucha a alguien hablando y después sale otra persona a decirte o resumir lo que la primera persona habló. Y tú te das cuenta que la persona que está resumiendo el asunto no entendió bien, no oyó bien, pero él piensa que oyó bien. A veces en los trabajos los supervisores le dan instrucciones a una persona, ve allí, haz esto, haz aquello, haz lo otro, hazlo de esta manera, y ellos creen que escucharon bien, van y lo hacen, y cuando vuelven para atrás el supervisor le dice, ¿pero qué tú hiciste? Eso no fue lo que yo te mandé. ¿Ves? Ahí es. Hay que tener cuidado cómo oímos. Poner mucha atención. Muy reverente, muy temeroso, muy cuidadoso, muy atento, muy peculiar. Atención al detalle, a los detalles de lo que Dios nos dice. Porque la semilla puede ser robada. La semilla puede ser ahogada. So, él dice, mirad pues cómo oís, porque a cualquiera que tuviere, le será dado. Y a cualquiera que no tuviere, aun lo que parece tener, le será quitado. A 3, lo que tuvieron, que fue la semilla de Dios, se le fue quitada. El último, que fue buen terreno, la semilla que tuvo, brotó de un arbolito y después dio fruto, y cada una de esas frutas tiene más semilla. De la semilla que tuvo, como escuchó bien, produjo más semilla. ¿Ves? Al que tiene, le será dado más. Y tú ves que estas personas, ellos siguen creciendo de gloria en gloria
en Cristo, porque de una semilla, de una palabra que Dios implantó en tu corazón, bien oída, que tú la amaste esa palabra, de esa sola palabra, esa sola semilla, brotó un árbol que produjo muchas otras semillas. Porque el fruto tiene semilla en sí mismo. Y todo el fruto que tú produciste trae muchas más semillas. Esas otras semillas producen muchos otros árboles con más todavía, más semilla todavía, más fruto todavía. Al que tiene, le será dado más. Pero ¿cuáles son las cualidades? Una vez más, hay que oír bien. Hay que tener un buen corazón. El corazón tiene que ser recto. Y luego dice, retienen la palabra oída. No dejes que nadie te la robe. No dejes que nadie te robe la corona de la vida. Entonces, estas personas, termina diciendo el versículo 15, llevan fruto en paciencia. En otras palabras, esa palabra paciencia es que llevaste fruto hasta el fin. No te rendiste, no te echaste atrás y nadie te robó, ni te ahogó, ni te atropelló la semilla que Dios te había dado. Mirad bien cómo oís la palabra de Dios y retenedla para que dé fruto en paciencia. Dios te bendiga, Dios te guarde y en el nombre de Jesús, a Dios sea toda la gloria.